Hola amigos, soy Fernando de ESP Rigging y vamos a ver cómo se hace un pedido para una jarcia. Bien, para empezar tenemos que saber de qué estamos hablando, cómo se llaman los cables para poder etiquetarlos antes de o bien enviarlos o bien hacer el pedido a través de la página. Bien, aquí tenemos el ejemplo de un mástil, en este caso de 3 pisos de crucetas. Aquí tenemos la primera cruceta, segunda cruceta y tercera cruceta. Y aquí tenemos numerosos cables. La mayoría de los barcos, algunos tienen menos, otros tienen más, otros tienen 2 pisos de crucetas, otros simplemente uno, a veces tienen 3. En este caso vamos a ir por un caso que tiene casi todos los cables disponibles para jarcia de unas esloras más o menos naturales. Bien, aquí hay que diferenciar entre los cables que van verticales, que son estos, y los cables que van diagonales. Bien, diagonales, este de aquí. Los que van diagonales obviamente tienen la forma desde el final de cruceta hasta el centro de mástil y los verticales van desde cubierta de manera vertical hasta arriba del todo. Bien, aquí tendríamos, por ejemplo, siempre se cuenta desde la parte inferior hasta la parte superior, vertical, sección 1, que sería este, vertical 1. Aquí tenemos un diagonal, que es lo que se llama comúnmente openque bajo. Aquí tendríamos dos tipos de diagonales 1. Uno sería el que va a aft, que es la parte de atrás, y otro sería la parte forward de 1F, que es la que va hacia adelante. Pisos, o sea, obenques bajos delanteros, obenques bajos traseros. Bien, de la misma lógica, seguimos la segunda parte, que sería otra vez el vertical número 2, que es un piso más alto, y el diagonal número 2. Bien, seguimos hacia arriba, vertical 3, diagonal 3, y arriba del todo, diagonal 4. Bien, esto sería para una jarcia normal que tiene jarcia, o sea que lleva en cada cruceta sus terminales, un enganche aquí y desde aquí para arriba otros cables diferentes. Ese sería el caso que hemos explicado. También hay veces que las jarcias son continuas, es decir, que el cable no para aquí y de aquí sale uno nuevo, sino que es el mismo cable el que pasa por la cruceta y se deriva hacia un vertical o hacia un diagonal. Bien, por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, el V1 iría hasta arriba del todo de manera continua y aquí, por ejemplo, si tuviéramos jarcia continua, este cable no cortaría aquí, sino que también bajaría hasta abajo. En este caso, este cable se llamaría V1-D2, vertical 1 barra diagonal 2. Eso sería en el caso de que sea una jarcia continua. Esto está bien porque habría que etiquetar los cables siempre para saber de qué cable estamos hablando en cada momento. Aquí vamos a ir viendo los cables que no son laterales, sino que son los cables centrales. Bien, obviamente empezamos por el backstay. Aquí tenemos las burdas o runners, que a veces son cables, a veces son cabos. Aquí tenemos los checkstays, que son unas burdas un poquito más bajas, que vienen hasta aquí. Y en la parte delantera tenemos el stay de proa, forestay. Luego un cutter stay, que sería una trinqueta media. Y luego el inner forestay, que sería una trinqueta todavía más interior. Estamos poniendo un caso de un barco con 3 stays y un baby stay. No es lo normal. Aquí simplemente tenemos un barco con todas las opciones. Lo normal es que un barco tenga un forestay y a veces tenga una trinqueta o un baby stay. No todos estos. Bien, sabiendo todos estos nombres, Baby Stay, Inner Forestay, etcétera, etcétera, estos son los nombres con los que nosotros nos familiarizamos a la hora de hacer una jarcia. Hay dos tipos de jarcias. Está la masthead, que es la jarcia que va a tope de mástil. Y luego tenemos una fraccional, que es cuando el stay de proa no llega arriba, sino que se queda un poquito más abajo que el backstay, a unos metros más abajo. Esta es la única diferencia que tiene. Una vez dicho esto, nosotros vamos siempre a hacer en una libreta, a la hora de hacer un pedido, vamos a poner, por ejemplo, primer cable, vertical 1. Se pone V1, hay que indicar el tipo de terminal que lleva en la parte inferior, el tipo de terminal que lleva en la parte superior, el grosor
del cable, puede ser 8, 10, 12 milímetros, y después hay que también poner la longitud exacta de extremo a extremo. Bien, eso hay que hacerlo en cada cable y hay que hacerlo lo más exacto posible para que no haya luego fallos. Bien, aquí tenemos un diagrama de cómo se mide una jarcia, cómo se mide un cable de acero con sus terminales o con sus tensores. Bien, aquí tenemos diferentes tipos de terminales, bien, en este lado y en este lado, y hay que siempre ser muy cuidadosos a la hora de medir. Los cables se estiran o bien en el suelo o se miden en el barco antes de desmontar nada y se mide la distancia que hay desde el pin central, desde el centro del agujero, cuando son este tipo de terminales, o desde la base del terminal cuando son este tipo de terminales tipo bola o tipo martillo. Desde este punto, cuando es un toggle, centro del pin o del agujero que tiene arriba, cuando es una bola o una media bola a la base de la bola y en los ojillos siempre a mitad del agujero. Igual que en los terminales como este de horquilla. Ahora veremos varios ejemplos. Bien, cuando tenemos un tensor, antes de desmontar la jarcia, tenemos siempre que indicar la posición original del tensor. Hay que indicar la posición inicial del tensor antes de destensar, antes de desmontar, porque nosotros vamos a necesitar siempre la distancia desde un extremo hasta el otro extremo con la tensión original, es decir, con cómo está montado de forma natural el barco. Eso nos da a nosotros la referencia que necesitamos para construir los cables nuevos. Aquí vamos a poner otra imagen en la que tenemos básicamente exactamente cómo se hace. Desde el centro del agujero, en este caso un terminal de ojillo, hasta en el otro lado, centro del pin. Pero claro, esto, si está este tornillo más fuera o más dentro de la posición original, ya no tenemos la referencia de la medida que necesitamos. Entonces, antes de desmontar nada, siempre hay que poner cinta aquí y cinta aquí. Después ya podemos destensar para poder aflojar y desmontar los tensores. Entonces, volvemos aquí. Ya tenemos cada cable del barco tiene que tener en una nota el tipo de terminal arriba, el grosor del cable, el tipo de terminal abajo y la longitud de línea roja a línea roja de cada cable. Eso es lo más importante que necesitamos saber.